Entonces, afortunadamente sobre este caso de Kim, ha comenzado a salir más información. Y digo, afortunadamente, porque en ocasiones simplemente son casos que se tocan por encimita y ya no se vuelven a mencionar, o como coloquialmente se dice, se les da carpetazo. Entonces, como ya lo hemos mencionado en videos anteriores, lógicamente aquí vamos a analizar la información que salga del caso, ya sea información que favorezca a la versión de Kim, información que no le favorezca, información que favorezca a la versión del liceo, información que no le favorezca a la versión del liceo, y lo mismo para los demás personajes, ¿saben? Por si alguien tenía la duda de que si un Grandmaster como yo iba a meter las manos por algún personaje en específico, como lo hemos comentado, o sea, ¿a qué clase de idiota se le ocurriría algo así, verdad? Entonces, vamos a checar esta actualización que hay precisamente dada por parte del abogado que lleva el caso de Kim, y al final les comentaré algunos puntos que considero son muy importantes, así que escuchemos. En fechas recientes se comunicó ahí que hay otra víctima. Efectivamente existe otra víctima por parte de este presunto responsable de los hechos de delitos sexuales. He de comentarte que nosotros... Ok, y aquí a diferencia de lo que mencionaban en ocasiones anteriores, donde hacían referencia a que iban a investigar o que posiblemente estaría relacionado el liceo, aquí tenemos que el abogado que lleva el caso como tal ya confirma que sí está relacionado. Ok, sigamos. Desde antes del día 2 de septiembre teníamos conocimiento de este hecho. Y en esa fecha, el 2 de septiembre, presentamos diversas informaciones a la Fiscalía sobre este evento diferente. Este evento ocurrió en el 2016 en la escuela Melchor Ocampo, en el Kinder Melchor Ocampo. Obviamente, por secrecía de la investigación, porque se hicieran todas las indagatorias necesarias para acreditar que esa documentación que nosotros estamos ofreciendo a la Fiscalía era una información verídica, que no era falsa y que era verdadera. A ver, aunque me da curiosidad ahora que escucho nuevamente este Kinder Melchor Ocampo, y ahora sabiendo que se confirma está relacionado, así que vamos a ubicar qué tan cerca está, qué tan alejado está. Así que a ver, vamos a pasar por aquí, vámonos al Google, y entonces tenemos que, si es que no me equivoco, Jardín de Niños Melchor Ocampo y el Jardín de Niños Graciano Viniegra en automóvil se encuentra a 11 kilómetros y medio, es decir, a 16 minutos, 11 kilómetros y medio en auto. Caminando estaría a una distancia de 9.8 kilómetros. A ver, vamos a confirmar si es este el Kinder el Graciano Viniegra. Y por otro lado, Jardín de Niños Melchor Ocampo. A ver, que supongo ha de ser este, ¿verdad? Pues repito, si no me equivoco, sí es. Ok, entonces, únicamente para tenerlo como punto de referencia, ya vimos que se encuentra a 11 kilómetros de distancia en automóvil. Sigamos escuchando esto. Mantuvimos silencio y durante todo este tiempo he de decirte, Maite, que pues la señora Dulce María ha sufrido de ataques, sufrió de bullying, sufrió de funa, inclusive en las redes sociales, que si tenía novio, que si había sido su pareja sentimental el autor de este hecho delictivo, que si estaba encubriendo a su hijo, todo ese tipo de situaciones que le causaron un daño mayor, porque pues obviamente tú sabes que hay un tema aquí de revictimización, no solo a ella, también a su hija. Hay que recordar que según la Ley General de Víctimas, la señora Dulce María cuenta con el carácter de víctima indirecta y también su hija de víctima directa, obviamente, porque es en quien recae el hecho criminal. La cuestión es que esta documentación que se presenta ante la Fiscalía consta en una denuncia que se hace en la Procuraduría de la Defensa del Menor, en el DIF, el Desarrollo Integral de la Familia, una valoración psicológica que hace un especialista en delitos sexuales, de abuso sexual a menores, sobre un menor niño de 4 años. En aquel entonces, pues este niño acusa de que es violentado sexualmente por su maestro de música, quien es la persona que señala la niña Kim.
hay que hacer la aclaración determinante que la señora Dulce María jamás identificó al presunto responsable, sino fue su hija la que lo identifica claramente. Su niña Kim identifica claramente al presunto responsable de este hecho como la persona que abusa sexualmente de él. Ok, aquí estamos escuchando, por ejemplo, cómo el abogado que representa a Kim a través de su mamá menciona que no es la señora quien señala o quien reconoce a Kim. Perdón, no es la señora quien señala o reconoce a Eliseo, sino que es su hija, ¿ok? Y sí, aquí es donde nos enfrentamos ante el pequeñísimo problema que habíamos mencionado desde tiempo atrás. El que por una parte aconsejan a un personaje que no meta más la pata dando entrevistas, pero por otra parte llevan a la mamá de Kim a meter un poquito la pata al decir que él solo se había puesto el saco. Aquí pues tenemos elementos de donde muy probablemente una defensa se pudiera agarrar, pero bueno. Entonces, haciéndonos como que no vemos ese pequeñísimo detalle, tenemos que entonces es Kim quien lo identifica. Ahora la cuestión sería, es que el pequeño detalle es que si a estas alturas, en la fiscalía, no tienen señalado de manera clara, es decir, de manera que aparezca en la carpeta de investigación Eliseo, en la de Kim, como tal, como el presunto, es lo mismo que hemos mencionado desde videos anteriores, llevando a cabo los Master Análisis. Y bueno, aquí es precisamente lo que hemos mencionado de ese segmento en específico de la población, que cree que el truco es hacer como que no vemos y no escuchamos la parte en donde la riega el personaje que nos cae bien o al que queremos apoyar, y que se imaginen que haciéndole así, pues ya los abogados de la otra parte o las autoridades pues tampoco van a ver ni escuchar nada de eso, ¿verdad? Sin embargo, las personas que han llevado a cabo análisis, obviamente al estilo de un Grandmaster aquí conmigo, les queda perfectamente claro y surgiría la pregunta, es que el pequeñísimo detalle es cómo se llevó a cabo la identificación de quién había cometido eso. Y por si fuera poco, si le sumamos el tema de que originalmente se hablaba de una caída, que era lo que la pequeña Kim había mencionado, cómo es que se pasó de una caída al tema de una identificación. Y sí, yo sé que la gente retrasadita va a decir, es que estás defendiendo a Eliseo. Y surge la pregunta, o sea, ¿qué tan idiota tendría que ser la gente como para creer que el señalar esos detalles que ya pusieron en desventaja a Kim es porque a mí me interesa defender a una de las partes? Sin embargo, sí es un punto muy importante, ¿saben? Es muy probable que los videos, a pesar de que tú lo puedas ver como una prueba real, porque Kim describe cómo fue que pasó eso, ¿no? Que uno por adelante y que el otro por atrás, ok. Pero todo ese tiempo se han enfocado en decir cosas que tienen que ver con que es que cómo es posible que el kinder no activó el protocolo desde el mismo día lunes. ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo? Y ya lo comentamos, ¿no? Porque el día lunes pues sale Kim, en la tarde es cuando su mamá se comunica, la llevan a la atención médica, le dejan un día de descanso, un día de reposo, que será el martes, y hasta el miércoles, por eso es que se inicia el trámite o el protocolo. Pero ¿te das cuenta cómo hay un segmento de la población que se hincapié en puras babosadas que no servirán para nada? Y en estos puntos que yo te estoy mencionando, que es precisamente de lo cual la otra parte se puede agarrar sin ningún problema, la gente retrasadita se imagina que si no se hacen videos sobre esos puntos, pues ya la otra parte pues no va a saber cómo hacerle, ¿no? Así que sí, ahí tenemos el otro elemento, la identificación. Cómo pasar de una caída a identificar a una persona por algo que le hizo, ¿verdad? Pequeño detalle. Y el procedimiento para la identificación, porque pueden decir, bueno, tendremos que ver el video en donde es identificado Eliseo, ¿verdad? Pero, o sea, por otra parte, se imaginan que del otro lado van a estar idiotas y que no van a decir, bueno, ¿y tú cómo me garantizas que no fue predispuesta para que identificara a esa persona? Porque recordemos que la identificación no se lleva a cabo ante las autoridades. Pero la gente cuando escucha esta clase de cosas, en lugar de pensar una solución de cómo superar eso, llega la gente retrasadita a decir, ah, es que tú estás defendiendo a X personaje, ¿no? Y no, ya comentamos que aquí estamos analizando los videos en cuanto me comentan que salieron.
o en cuanto me los encuentro, porque en ocasiones son cosas que ya analizamos y que la gente viene a decirme, oye, pero ¿ya viste lo que dijeron en este otro video? Sí, y de hecho ya lo analizamos. Y no solamente analizamos cosas que respalden la versión de una o de otra parte. También, por cierto, se hablaba del tema de la clínica. ¿Recuerdan que algo a lo que se le hizo difusión, porque como lo mencioné y lo pueden checar, ahí están los videos de los análisis que llevamos a cabo al principio? Es cuando yo les decía, bueno, así como hay gente que está aferrada diciendo que el culpable es el padrastro, el novio de la señora, pues también hay algunos que se aferraron a decir que era Eliseo, sin tener evidencia. Y hay otros más que se aferraron a asegurar que era el hijo de la señora. Y otros más que afirmaron que era porque la señora estaba dolida con Eliseo y que a lo mejor hasta ella solita se lo había hecho a Kim. Bueno, había gente que decía, es que en esa clínica manipulan seguramente los datos o la información. Por eso es que no arrojó que hubiera indicios y una cuestión de abuso. ¿Y qué tal si lo sabía? Y ahí es donde entramos en la parte del sangrado, ¿no? Que era únicamente acorde a lo que decía la receta, que se hizo pública, las señales de alarma, no que en ese momento lo llevara. Y aquí es donde la gente retrasadita nuevamente aparece de repente y dice, ah, es que entonces tú también quieres encubrir a esta persona porque sí iba sangrando. Y la respuesta sería, a ver, pequeño idiota, trata de entender. Lo que te estoy diciendo que acorde a lo que dice la receta que se hizo pública, indica el sangrado como una señal de alarma. Pero no que en ese momento lo llevara, acorde a lo que dice la receta. Ahora, si tú lo viste, pues son elementos que podrías presentar ante las autoridades. Y llega otro punto más importante, en el que dice, no, es que ni siquiera la persona que atendió a Kim, ni siquiera estaba lo suficientemente capacitada o era un pasante que atiende a nombre de un médico. O sea, la receta sale a nombre del médico, pero el médico no es el que atiende porque precisamente es un convenio que tienen con esa clínica o con ese hospital, donde solamente les interesa lucrar con el negocio y la escuela solamente le puede comprar seguro médico a ese hospital en específico. Entonces utilizan a pasantes que ni siquiera tienen la preparación y mucho menos están especializados para que atiendan. Ok. Vamos a asumir que eso sea cierto. El pequeño detalle es que, de ser cierto eso, ¿tú crees que el pasante que se preste para hacer esa clase de cosas, ya sea porque está en sus prácticas profesionales, porque está liberando su servicio, por alguna de esas situaciones, y que se preste para hacer algo así, que haga parecer que la consulta la dio un médico, pero que en realidad la dio el pasante? Bueno, creo que ahí habría un tema tanto de complicidad, y aquí el problema como en todos los demás casos, ¿verdad? El problema no va a ser para el médico, o bueno, entre comillas sí sería para el médico, pero principalmente sería para el pasante, ¿sabes? Porque sería muy complicado que salga a decir, sí, claro, es que yo soy él o la pasante que se presta para hacer esa clase de cosas ahí dentro. Y sí, efectivamente tenía sangrado, pero pues yo le puse que no tenía y que solamente era por si tenía sangrado, o mejor dicho, en el apartado de señales de alarma. Sí, de menso va a decir eso, ¿no? Porque estaría complicado. Ya sea que esté liberando su servicio y que al final quiera aplicar para que por fin logre ser titulado de alguna área de medicina, va a estar complicado que lo haga, ¿no? Y aparte en el problema en el que se meten, y digo, habrá quien diga, no, pues es que también se mete el médico que presta su nombre y que la firma. Sí, bueno, pero pues él es mucho más probable que tenga el dinero para saber cómo moverse y que fácilmente le diga al pasante, pues cualquier cosa, yo salgo de esta, pero tú. Así que son puntos muy importantes, ¿saben? Eso que se mencionó de la receta, los demás puntos que ya hemos mencionado, la identificación, la de que él solito se puso el saco, y como lo hemos dicho en una y otra ocasión, aquí en este canal no nos agrada la gente retrasadita que simplemente llega a escribir en los comentarios, justicia para. Sería como que, a ver, pequeño retrasado, mejor pon de qué manera podrían salir bien librados de esto. Sí, analiza lo que te estoy comentando y dilo, ¿no? Pero te encuentras a gente bien interesante que va por el mundo y cree que si publican una imagen en la que presentan un Acapulco destruido o el negocio de Doña Pelos acabado y que dejan repleta la caja de comentarios con mucha fuerza, que con eso se va a construir solo, ¿no? O que a Doña Pelos, cuando estaba prendiendo su parrilla o su comal para preparar los tacos de canasta como de costumbre, le explotó todo y pues está pasando por una situación muy complicada, obviamente. ¿Se imaginan que si pone 100 comentarios de mucha fuerza, es un montón de ayuda?
Pero no, esa clase de babosas no le serviría ni a tu mamá ni nada. O sea, lo que necesitan es que al menos le des ideas de cómo le pueda hacer, ¿no? Decirle, sí, mira, de hecho, hay una fundación y pues te pueden apoyar con esa cuestión de quemaduras, por poner un ejemplo. Porque sí es muy molesto dormirte todos los días o tratar de dormirte con esos dolores, ¿ok? Así que, sí, son muy bienvenidos los comentarios, pero que se enfoquen en analizar la situación y en colocar algo referente al tema que estamos tratando. Y no a esa babosada o esas babosadas que acostumbran los retrasaditos creer que son de gran ayuda, ¿ok? Entonces, una vez aclarado estos puntos, sigamos escuchando un poquito de esto. Es decir, abogado, la misma persona a la que señala Kim es la misma persona a la que se señala en esta denuncia del 2016. Es correcto. ¿Por qué delitos en aquel entonces? En aquel entonces, bueno, por posible violación equiparada, por abuso sexual y pederastía. En ese entonces, el menor de 4 años dice haber sido objeto de un abuso sexual por parte de este señor, quien era su maestro de música, quien lo lleva dándole un golpe en la cara a un salón donde hay otros 2 niños y donde le bajan los pantalones, le introduce el dedo y le empieza a tocar el área de sus genitales. Este tema fue tratado en aquel entonces, en aquel momento todavía obviamente no se desconocía, con mucho hermetismo. Pero la respuesta en aquel entonces de las autoridades que fue cambiarlo de jardín, cuando esto representaba un riesgo y un problema para la sociedad. Quiero comentarte así brevemente, Maite, que este tipo de individuos, de delincuentes, tienen ciertas psicopatías, son delincuentes seriales. ¿Qué significa esto? Yo insisto mucho a la población que seguramente este caso, el de Kim y el de este niño del 2016, no son los únicos casos, e inclusive invito a tu auditorio, a todas las gentes que nos ven, que si saben o conocen de algún otro caso donde haya participado esta persona en otro hecho delictivo, que denuncien, que se acerquen con nosotros a denunciar. ¿Por qué? Porque las características de este tipo de criminales o delincuentes, pedófilos, delincuentes sexuales, son hedonistas, es decir, buscan de satisfacer deseos sexuales, perversiones y depravaciones, son oportunistas, buscan la oportunidad y sobre todo algo bien importante, son habituales, constantemente están cometiendo delitos. No son ocasionales, no es como que haya pasado la niña Kim y le haya tocado sus partes íntimas, no es así. Ellos buscan la oportunidad, buscan el momento, buscan la forma. Efectivamente, como hemos dicho, como ha dicho la mamá de esta niña, el hecho no ocurrió donde él supuestamente dice tener pruebas de que ocurrió el hecho, es decir, en el baño, en el uso común de las niñas. Obviamente, un delincuente de este tipo son delincuentes que buscan lugares escondidos, lugares donde no pueden ser descubiertos. Y es el caso que buscó un lugar específico para llevar a cabo su conducta delictiva. En este caso, nada más para recapitular un poco lo que decíamos al inicio, abogado. Entonces, hay otra denuncia que se presenta en 2016 en contra de la misma persona que fue denunciada, señalada por la niña Kim como su presunto abusador sexual. Efectivamente, no se presenta una denuncia como tal, hay que aclararlo. Se presenta ante la Procuraduría de la Defensa del Menor. Se sigue un proceso de investigación interno administrativo por parte de la Secretaría de Educación Pública y lo que procede es una remoción, cambiarlo de puesto, lo cambian de escuela y de puesto. Esto es algo muy grave, Hay un libro por ahí que te comentaba el otro día que se llama Es un secreto y que habla de la pedofilia en el sistema educativo mexicano, que es muy común que existen este tipo de personas en los kinders, en las primarias, en las secundarias, porque como te digo, son delincuentes oportunistas, buscan el lugar y la oportunidad. Para los pedófilos,
qué lugar más atractivo para ellos para cometer delitos que un kinder o una primaria. Es decir, entonces ya serían 2 señalamientos, uno en 2016 y uno en 2024 para la misma persona. Correctamente, directamente hacia la misma persona que señala a la niña Kim, que identifica y que obviamente denuncia a su madre, la señora Dulce María Corona Valenzuela. En este caso, licenciado, ¿qué procede? ¿Qué ha seguido en este caso por parte de la Fiscalía? Pues ahora que se sabe que esta queja existe y que existió también la remoción y que todo está en documentos como los que se tienen. Como abogados, asesores jurídicos victimales, presentando la documentación que nos hace llegar la madre, que a su vez se la hizo llegar la mamá de la víctima, de la otra víctima del 2016, y asimismo también pedimos información al sistema educativo para que nos diga qué procedimientos se llevan en aquel entonces, cuáles fueron las acciones que tomaron en cuenta, porque si te das cuenta, aquí habría responsabilidad para quienes eran autoridades en el 2016 del sistema educativo. ¿Por qué? Porque no se puede por omisión dejar pasar un tema tan delicado. Un tema como el de este niño que sufrió a manos de esta persona y ahora la niña Kim que sufre a manos de este señor, debe ser investigado. Es bien importante para todas aquellas personas que han revictimizado tanto a Kim, porque indirectamente la revictimizaron al no creerle a su madre, la señora Dulce María, y obviamente poner en duda el señalamiento que hacía y la identificación que hacía la niña Kim. Es bien importante para todas esas gentes, influencers, toda la gente que nos sigue en las redes sociales, que tomen en cuenta que cada vez que se revictimiza. Y bueno, aquí hay un punto importante referente a lo que mencioné. Aquí, porque indirectamente la revictimizaron al no creerle a su madre, la señora Dulce María, y obviamente poner en duda el señalamiento que hacía y la identificación que hacía la niña Kim. Es bien importante para todas esas gentes, influencers. Retomando el tema de la identificación que hace Kim, ya comentamos que si esa identificación la Fiscalía en este momento lo hubiera tomado como una identificación válida y oficial, ya tendrían una orden de aprehensión en contra de Elicio N. El problema es que esa identificación no la llevó a cabo a través de las autoridades. Y si nos adentramos a cómo fue que se llevó a cabo esa identificación, pues es un elemento muy importante del cual la otra parte seguramente se va a agarrar. Y aquí cuando hago referencia tanto a la otra parte es porque, de ser cierto eso que comentábamos, así como estaría de complicado, ¿no? Que si realmente el médico principal no la atendió, sino que la atendió un pasante y el pasante se prestó para hacer esa clase de cosas e incluso en la receta poner datos diferentes, pues así como está de complicado que realmente ese pasante declare eso y que reconozca lo que hizo, sabiendo que eso le costaría un título y una cédula profesional que todavía ni siquiera tiene, eso y entre otros posibles cargos, ¿verdad? Bueno, pues así está de complicado todo lo demás también. Así que muchas personas simplemente se enfocan es que en las autoridades, pero si te das cuenta cuánta gente más hay detrás que se presta para esta clase de cosas, en donde simplemente pueden decir, es que ¿qué crees? O imagínate a los papás o los familiares de este pasante, en caso de que así sea verdad, que dijeran, es que mira, en el hospital, pues así se le hace, o así nos dijeron que hay que hacerle. ¿Qué van a decir los papás? Ah, pues tú simplemente no te metas en problemas y haz lo que te digan. No preguntes nada, no digas nada y ya, tú haz lo tuyo. Ah, bueno, pues entonces, por esos papás que le aconsejarían eso a ese pasante, dirían, pues yo de menso me voy a la cárcel por un posible delito, bueno, por un delito. Y aparte, me quedo sin el derecho a tener un título y una cédula, ¿verdad? De menso. Así que como te darás cuenta, hay más personas involucradas. Y son los puntos importantes que te digo que tenemos que analizar. Más allá de estar repitiendo como gente retrasadita, ¿ok? Así que, pues después también comenta otros puntos. Ya los analizaremos después. Sigamos. Toda la gente que nos sigue en las redes sociales, que tomen en cuenta que cada vez que se revictimiza, que no se le cree a una niña o a una mamá o a una mujer,
inhiben la denuncia, inhiben que se hagan denuncias. ¿Qué va a pasar aquí en nuestro país? Pues ya nadie va a querer denunciar. Es lo que va a pasar. Ninguna mujer va a querer denunciar porque son criminalizadas, son acusadas, se estereotipan, inclusive se les acusa de haber tenido una relación con antes o anteriormente al hecho punible. Y se las acusa inclusive hasta de complicidad, como el caso de Dulce María. Creo que este tema, tú que lo has vivido de cerca con nosotros, que fuiste la persona que denunció desde un principio con nosotros este tema, sabes perfectamente lo mal que le ha pasado a la señora y lo terrible, las consecuencias psicológicas terribles que le han generado a la señora Dulce María. Yo invito a todas las personas, antes de comentar, antes de decir algo, que piensen bien lo que van a decir. Nosotros guardamos silencio todo este tiempo. Te repito, aquí tengo los documentos desde el 2 de septiembre de este año que se presentaron a la Fiscalía. Todo este mes no habíamos dicho nada, Maite, y habíamos mantenido silencio, hermetismo, porque queremos que las autoridades investigadoras hagan su trabajo, saquen adelante este asunto y queremos que se sepa la verdad. Por eso, vuelvo a repetir, invito a toda la gente que nos está viendo que si saben de alguien que haya sido víctima de esta persona, que denuncie y se acerque con nosotros a nuestro despacho para denunciar. ¿Por qué en este tipo de casos, por acá incluso lo está preguntando la población, licenciado, no, la Fiscalía no da una versión oficial de los hechos? Por el tema específico, podría ser por la edad de ambos menores en este caso. Bueno, en este tema, primero que nada, hay algo que se llama sigilo de la investigación. Obviamente se tiene que mantener en privacidad. Segundo, tiene que prevalecer la intimidad del menor por el tipo de delito, porque es una víctima que es mujer, que es menor de edad, y el delito sexual se tiene que mantener cierto sigilo dentro de la investigación. Yo no estoy, y hay que aclararlo, no estoy diciendo que haya hecho un mal trabajo la Fiscalía o que esté haciendo mal su trabajo. Simplemente había que hablar, guardar silencio. Bueno, ahora que se destapa esto en otro medio de comunicación, hay que aclarar que tanto la señora Dulce María como su servidor, como todo el equipo de abogados de la señora Dulce María, teníamos conocimiento de estos hechos que se mencionan. Hemos sido prudentes, discretos, por obviamente preservar la identidad de la otra víctima, no revictimizarlo. Se trata también de un menor de edad, también se trata de un delito sexual. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información, pero nunca deben de dudar de una niña menor de 4 años. Obviamente aquí es un tema muy delicado. En el caso, nada más que nos diga los delitos que en su momento se hacen del conocimiento de las autoridades escolares en 2016 y el que ahora se persigue con el caso de Kim. Obviamente son delitos de carácter sexual, el abuso sexual, que es muy probablemente el caso que se pudiera tipificar en el hecho de Kim en específico. En el otro caso en particular, como tú ya sabes, yo ya no soy abogado de la mamá de la otra víctima, es otro abogado y bueno, él te lo tendría que decir. Abogado, nada más, ¿en cuánto tiempo pudiera haber una resolución? ¿Tienen algún dato con estas? No hay un término exclusivo de la ley que fije el tiempo que debe darse para la investigación. Obviamente la Fiscalía, la autoridad investigadora se está llegando de todos los medios probatorios más exactos para hacer una acusación fuerte, robustecida, y es lo que se pretende. Sí te puedo decir, sí te puedo adelantar, y es una primicia para tu noticiero, que dentro de los actos de investigación por parte de nosotros, de los asesores jurídicos victimales, se hizo un estudio psicológico por parte de un perito especialista en delitos sexuales, y la niña aquí sí cuenta con afectación por abuso sexual. Esto por parte de la investigación. Por parte de la investigación que hacemos nosotros, te puedo adelantar que sí hay un dictamen psicológico que acaba de salir ahorita esta semana,
donde el médico psicólogo forense dice que sí hay una afectación psicológica por abuso sexual hacia la niña que identifica plenamente a su agresor. En este caso, en particular, con los datos de la anterior carpeta de 2016 y esta con la que cuentan ustedes hoy, me decía que también presentaron ya una queja con el DIF. ¿Cuál es el seguimiento que se tiene? Yo no sé si el asesor jurídico de la otra víctima vaya a presentar una queja en contra del DIF, de la Procuraduría de la Defensa del Menor, porque fíjate que algo que veo yo aquí bien claro, que la Procuraduría de la Defensa del Menor debió haber dado vista a la gente del Ministerio Público para que se integrara una carpeta de investigación por posibles delitos sexuales. Y obviamente no nada más cambia esto en cuanto a la autoridad educativa, no nada más cambiarlo de escuela y cambiarlo de puesto, sino suspender a la persona como actualmente está en lo que se hacen las indagatorias. Entonces, nada más para concluir, Lick, son dos casos ya confirmados en investigación. Vuelvo a repetir, desde el perfil criminológico de este tipo de delincuentes, son delincuentes habituales, no ocasionales, son oportunistas, buscan el lugar, el momento y la ocasión oportuna y son hedonistas, es decir, buscan satisfacer un deseo sexual. Dos carpetas en contra de la misma persona con nombre y apellido. Es correcto. Ok, bueno, pues esa es la información que tenemos dada por el mismo abogado que lleva el caso de Kim. Entonces, solamente tendríamos, bueno, en realidad hay más complicaciones que se me ocurren, ¿verdad? Y no dudo que las personas que se encarguen de defender a los involucrados en esta clase de situaciones, iniciando por el sindicato en caso de que haya algún sindicato, pues se les pueden ocurrir muchas más, ¿no? Si yo que me dedico a hacer análisis comunes y corrientes y sin saber nada te puedo mencionar esas complicaciones, no dudo que, bueno, y aparte muchas más que se me están ocurriendo en este momento, pero mientras tanto, simplemente enfocándonos a esas que te he mencionado, ¿qué opinas acerca de esto? Bien, pues entonces ya saben, dejen sus comentarios y cualquier cosa pues les aviso por Telegram.